Ok, acerca del traslado del ex vicepresidente Jorge Glass. Él fue trasladado el 5 de junio del 2025 desde la cárcel de máxima seguridad La Roca en la ciudad de Guayaquil a la cárcel 4 acá en Quito. Este traslado se realizó para asegurar su comparecencia física ante la audiencia de juicio en su caso. Reconstrucción de Manabí. Vamos a revisar un poco estos antecedentes. Este fue programado hasta para el 6 de junio en la Corte Nacional de Justicia. En este proceso, Jorge Glass enfrenta cargos por presunto peculado relacionados con algunos cargos, con el manejo de fondos destinados a la reconstrucción tras el terremoto 2016 en las provincias Manabí y Esmeraldas. La Fiscalía sostiene que estos recursos fueron desviados hacia proyectos no prioritarios, beneficiando a contratistas y supervisores. Aunque la defensa de Glass solicitó que no asistiera presencialmente a esta audiencia debido a su delicado estado de salud, la CNJ, la Corte Nacional de Justicia, ha dispuesto su presencia física. Para ello, se implementaron medidas de seguridad y protocolos médicos, incluyéndose la presencia de personal especializado y una ambulancia en las instalaciones judiciales. Además de esto, el traslado también respondería a preocupaciones sobre la seguridad e integridad física de Jorge Glass. Durante su reclusión en La Roca se han registrado incidentes que han puesto en riesgo su propia vida, lo que esto llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, solicitar su reubicación en un centro con mejores condiciones de salud y seguridad. En resumen, este traslado de Jorge Glass a Quito se debe a la necesidad de la comparecencia en el juicio en el caso Reconstrucción de Manabí y a razones de seguridad y salud que han sido objeto de atención tanto nacional como internacional. Su estado de salud, bastante controversial a la vista de sus detractores. Es cierto que el estado de salud de Jorge Glass ha sido motivo de preocupación tanto por su condición física como mental, según las propias declaraciones del médico Alejandro Barreto. Glass consume 40 medicamentos diarios, lo que esto ha generado dependencia y ha derivado de episodios de alucinaciones. Además, durante una audiencia de habeas corpus en el 2022, médicos psiquiatras testificaron que Glass había experimentado episodios psicóticos y presentaba un alto riesgo de desvivimiento personal. En el contexto del juicio por el caso Reconstrucción de Manabí, la Corte Nacional de Justicia ha tomado medidas especiales para garantizarse bienestar durante la audiencia programada para el 6 de junio de este año. Estas medidas incluirían la presencia de él personalmente con su médico especializado y una ambulancia en las instalaciones judiciales. La defensa de Glass ha solicitado que se considere su estado de salud en el desarrollo del proceso judicial. Reconstrucción de Manabí es el tema. Poco o nada se hizo por parte de la administración siguiente de Lenín Moreno, que tomó el poder por empezar un periodo de persecución contra todo lo que huela a correísmo. Este sería un caso, sin duda, podría tratarse de un montaje político, así aseguran quienes lo defienden y buscan liberación. Lo que se argumenta es, bueno, podría tratarse de un show judicial sin sustento práctico. La abogada de Carlos Bernal, Sonia Vera, ha calificado este proceso como un show judicial, afirmándose que carece de pruebas concretas, incluye testigos manipulados y habría sido armado para condenar a los acusados antes de este juicio justo. Perjuicio al Estado. ¿Pudo no haber malversación por parte del comité ejecutor de esta reconstrucción? Se señala
que toda esta plata, este dinero fue auditado por organismos nacionales e internacionales. Se sostiene que la remoción de escombros fue financiada por organismos como el BID y realizada según normativas técnicas, lo que esto indicaría que no hubo ninguna malversación. Reconocimiento internacional. Instituciones como el PNUD, BID y la Unión Europea han elogiado la respuesta del Estado tras este sismo ocurrido en abril 2016. Han pasado como 8 años, creo, calificando el proceso de reconstrucción como un modelo regional. Bueno, presunta persecución política e injerencia judicial. Se denuncia uso del sistema judicial para perseguir al correísmo, incluso con menciones de procesos sin base jurídica y con un influjo psíquico, algo no tipificado legalmente. Decisiones políticas. Detrás de este caso se destaca el archivo de una notificación roja por parte de Interpol contra Carlos Bernal, que calificó el uso de esta herramienta como abuso del sistema judicial. Posturas de la Fiscalía y condena. Acusaciones de peculado. La Fiscalía ha imputado a Jorge Glass y a 8 personas por desviar fondos públicos, más o menos unos 225 millones de dólares originarios de la Ley de Solidaridad, asignándoles a proyectos no vinculados al sismo, como parques, vías o puentes que ya figuraban en planificación previa. ¿Dónde está el problema? Elementos de convicción. Habría 84 pruebas y testimonios. Se había evadido procesos de contratación pública y favorecido empresas vinculadas a funcionarios. En sinopsis, 30 proyectos por cuanto 367 millones de dólares son investigados y se han desplegado una compleja estructura de entidades, entre ellos involucrado Ecuador Estratégico, la CERCOP, Midubi y EMTOP. La Fiscalía subraya que muchas obras no respondían a la emergencia del terremoto. Entonces, ¿cuáles obras correspondería a una emergencia? Levantar escombros, búsqueda de personas extraviadas. Reconstrucción de parques es fundamental para tener espacios donde montar carpas de refugio a las víctimas. Ignorancia en auditorías, pericias técnicas y necesidad real de obras en medio de una emergencia. Defensa y simpatizantes aseguran junto a un sistema judicial parcializado e impulsado desde el poder político. La defensa y sus simpatizantes, incluidos figuras políticas como la de Rafael Correa, sostienen que el caso es una construcción jurídica con fines políticos diseñada para incriminar y desprestigiar al correísmo. Contraponen la fiscalización interna y los elogios internacionales como con una acusación que, según ellos, ignora auditorías, pericias técnicas y necesidad real de las obras. Se cuestiona la legalidad y la legitimidad del juicio, acusando al sistema judicial de parcialidad y de estar impulsado desde el propio poder político. Como conclusión, desde la propia Fiscalía se trata de un caso de peculado con múltiples evidencias, proyectos irregulares y desvío de fondos de emergencia. Bueno, ya vamos a ir desglosando esto entonces de emergencia hacia fines ajenos a la reconstrucción. Desde la defensa es un montaje político y judicial respaldada por auditorías internacionales cuya motivación principal sería perseguir al movimiento Revolución Ciudadana o antes Alianza País, lo cual convierte a este proceso en un campo de disputa legal, peculado, contrapolítico, maniobra, donde las posturas públicas avanzarían en paralelo. Si lo deseas, vamos a ir desglosando. Comentarios, por favor. El gobierno de Lenín Moreno, a través del Ministerio del ramo, rescató estos fondos, entre comillas, recaudados en el marco de la Ley de Solidaridad, destinarse al presupuesto general del Estado. ¿Qué se hizo con esa plata? ¿Dónde está la plata? El gobierno de Lenín Moreno decidió en diciembre de 2017 transferir 300 millones de dólares de los fondos de la Ley de Solidaridad al presupuesto general del Estado.
Esta decisión generaría mucha controversia, porque los recursos habían sido originalmente recaudados para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de aquel 16 de abril 2016, principalmente en Manabí y Esmeraldas. En este sentido, la ley de solidaridad era aprobada primero en mayo 2016. Tras el terremoto recaudaron 1.600 millones de dólares mediante aumento temporal del IVA del 12 al 14%. Y lo cumplieron. Contribuciones obligatorias sobre sueldos, utilidades y patrimonio. Objetivo declarado: financiar reconstrucción de infraestructura, hospitales, escuelas, carreteras, vivienda, agua potable. Aquí es donde se cuestionaba pues los repartos de hospitales con personajes como el, el tipo Daniel Mendoza, involucrado, quien abogó para la destitución de Jorge Glass. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Lenín Moreno? Resulta que en diciembre de 2017, mediante una resolución del Ministerio de Finanzas, en ese entonces Richard Martínez, que ahora da asesorías a bancos, a gobiernos en tema de, ¿cómo es? Crecimiento económico, etc. Entonces él se argumentó oficialmente que estos fondos no se estaban ejecutando con la velocidad esperada y era mejor redistribuirlo para otros gastos prioritarios del Estado. Sin embargo, no se especificó con claridad a qué se destinó esta plata dentro del presupuesto. Lo que sí se generó son acusaciones de uso discrecional o desvío brillantes. Las consecuencias que trajo esta decisión tomada por esta administración: 1. Retrasos en las obras. Muchas obras planificadas quedaron incompletas o nunca iniciadas, especialmente en las zonas rurales de Manabí y Esmeraldas. Hospitales, escuelas, acueductos, viviendas prometidas no se constituyeron o no se construyeron o fueron entregadas parcialmente. 2. Denuncias políticas. El correísmo acusó a Lenín Moreno, a su administración, de haber secuestrado los fondos de la reconstrucción. Incluso la propia Contraloría observó falta de trazabilidad y opacidad en el uso de estos recursos. Judicialización posterior. En el caso de que hoy enfrenta Jorge Glass, ex vicepresidente, se lo acusa por el supuesto mal uso de fondos públicos, a pesar de que esta transferencia la debía hacer el gobierno siguiente, el de Lenín Moreno. Esto ha generado pues críticas sobre selectividades en cuanto a la justicia y el verdadero propósito del caso. Complot. ¿En qué se usó este dinero? El Ministerio de Finanzas no detalló nada con transparencia el destino exacto de estos 300 millones de dólares una vez que ingresaron al presupuesto del Estado, dado que agrupa todos los ingresos y egresos del Estado. Esta plata pudo haber sido utilizado en cualquier gasto público corriente o inversión, como por ejemplo el pago de la deuda externa, sueldos del sector público, subsidios, seguridad o salud, no necesariamente en la zona afectada. Se pudo haber destinado el gasto a la realización de la consulta popular de aquel 4 de febrero de 2018 para desinstitucionalizar el Estado. La idea es que parte de estos 300 millones transferidos del Fondo de Reconstrucción al presupuesto pudo haberse utilizado para esto. En el caso de reconstrucción de Manabí, la Fiscalía del Estado acusa a Jorge Glass del delito de peculado, pero no lo acusa de haberse llevado la plata, ni tampoco de no haber terminado las obras, sino más bien de haber participado en un desvío indebido de fondos públicos que debían usarse exclusivamente para la emergencia del terremoto del 2016, a pesar de que esta transferencia la debió hacer el gobierno de Lenín Moreno.
Delito peculado. Artículo 278 del COIP. La Fiscalía sostiene que Glass y otras 8 personas utilizaron de manera irregular los recursos recaudados por la Ley de Solidaridad, que tenía un propósito claro y conciso: reconstrucción y reactivación económica en las zonas afectadas por el sismo de abril 2016. ¿Qué se hizo mal? Según Fiscalía, aprobar y ejecutar proyectos que no estaban relacionados con la emergencia, como parques, centros recreativos, obras que ya estaban planificadas antes del sismo, que no eran prioridad para el contexto. Cambiar este uso del dinero a través de comités y decretos internos, beneficiando presuntamente a contratistas y empresas que no concursaron legalmente. Evitarse mecanismos normales de contratación pública, asignándose obras mediante convenios interinstitucionales, por ejemplo, entre Ecuador Estratégico y otras entidades. Se le acusa de no controlar ni fiscalizar la ejecución ni el destino de estos recursos, lo que esto ha permitido un uso inadecuado del dinero. Haber sido parte de una estructura que permitió el desvío o uso indebido de fondos, lo cual también constituye peculado, según el COIP, el Código Penal ecuatoriano. Bajo esta lógica, tendría que ser judicializado el expresidente Lenín Moreno. La acusación contra Glass se basa en mal uso de fondos de reconstrucción. ¿Por qué el gobierno de Lenín Moreno, que desvió tanta plata al presupuesto del Estado, no fue judicializado por omisión o mal uso de fondos? Por su parte, asegura que fue legal y se justificó por la necesidad de consolidar los recursos bajo el control del Ministerio de Finanzas. El argumento oficial fue que el dinero no se había ejecutado suficientemente rápido y por tanto se reasignaron estos para su mejor optimización. No se usaron de forma legal, solo se reorientaron. Paralización o demora de obras, muchas de las cuales planificadas bajo la Ley de Solidaridad, no se terminaron o quedaron en papeles. Inconformidad ciudadana, sectores sociales y autoridades locales de Manabí y Esmeraldas reclamaron que el dinero no llegó a su destino. ¿Por qué? Porque el gobierno inmisericordia se guardó el presupuesto para supuestamente costear la consulta popular, en la que daría pie a las reformas subsiguientes, como por ejemplo eliminar el sistema de méritos y oposición para designación de consejeros del CPCCS y establecerse a través de urnas. Omisión o responsabilidades. Se acusó al gobierno de Moreno de abandonar el plan de reconstrucción y usar el dinero para fines fiscales ordinarios. Like para parte de los comentarios.